En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Donald Trump es como el caballo de Atila. Por donde pasa no vuelve a crecer la hierba. Hoy hemos visto cómo en esa relevante cumbre de la OTAN en Ankara, España ha sido objeto de su ira. Ha dicho que quiere cortar todas sus relaciones comerciales, pero incluso las visitas, que no le satisface la relación con este socio al que ha calificado de terrible, de aliado hostil. Lo ha dicho rodeado de líderes del bloque de seguridad más poderoso que la historia ha conocido, y lo ha dicho sin aparente conciencia de la ironía histórica que encierra. Y es que, aunque le parezca que su predominio y su hegemonía es actualmente invulnerable, hay mucha distancia respecto de los demás que podrían o querrían disputarle la hegemonía. Es evidente que los imperios a lo largo de la historia, que muchos ha habido y muchos han desaparecido, todos los que ha habido hasta ahora, se han terminado no por debilidad de sí mismos, no por incapacidad, sino porque sus aliados, en los que basaban su poder o con los que lo completaban, han dejado de serlo. Porque Trump no solo ataca a España, califica a los dirigentes europeos de mala gente, convierte una cumbre diseñada para proyectar unidad en un escaparate de agravios personales contra quienes en teoría garantizan un proyecto de seguridad colectiva exitoso, como pocos en la historia moderna. Y es que todo parte en principio a partir de la exigencia de que los aliados destinen el 5% del PIB a la defensa, por cierto porcentaje que la propia Estados Unidos no dedica a su propia defensa. Es cierto que gasta mucho más que los demás, pero si estamos en ratios, estamos en ratios. Es una potencia que exige a sus aliados un esfuerzo que ella misma no cumple, que amenaza con represalias comerciales a quien discrepa de sus criterios y que no ejerce un liderazgo, que erosiona una relación con quienes, en teoría, son sus aliados. Y hay muchos ejemplos de cómo los imperios terminan sucumbiendo por este tipo de actitudes. Roma es un ejemplo perfecto. En su fase tardía no sucumbió solo porque los hunos de Atila o los visigodos fueran militarmente, o los ostrogodos fueran militarmente superiores a las legiones. Sucumbió porque los pueblos germánicos que durante generaciones habían combatido bajo el águila romana, los Federici, que constituían parte fundamental de la calidad militar de un imperio que vivía sus últimas décadas, dejaron de ver en Roma un proyecto al que valía ser real, al que valía ser leal. Cuando Alarico puso sitio a Roma en 410, lo hizo al frente de ese ejército compuesto en buena medida por soldados germánicos que habían peleado a las órdenes del propio imperio romano. Murió el imperio porque sus aliados dejaron de serlo, porque los Federati, que así es como se consideraban los pueblos germánicos que peleaban por los romanos, creyeron que ya no les compensaba, que los habían tratado mal, que no los tenían en cuenta. Tenemos el caso distinto, pero en alguna parte similar, del Imperio Mexija, devastador. ¿Alguien cree que con 500 soldados españoles y con unos pocos cañones y unos caballos, Hernán Cortés dominó un imperio, el de los mexicas, con cientos de miles de personas? No, lo dominó porque quienes habían estado rodeando a los mexicas, pues los tlaxcaltecas, por ejemplo, decidieron que no los habían tratado como socios, que los habían tratado como lacayos, como esbirros, y se pusieron de parte de quienes venían de nuevo. Tenochtitlán no cayó por los españoles, cayó por todos esos socios, en principio debidos, que se consideraban lacayos, que eran maltratados por la potencia hegemónica. ¿Les suena? El Imperio Otomano es un ejemplo también bastante evidente de este tipo de tratos. Durante cientos de años fue predominante, llegó a las puertas de Viena, controló gran parte de Europa y, sin embargo, entre el 19 y el 20 cayó con una velocidad inusitada. ¿Cuándo? Cuando todos aquellos pueblos balcánicos, por ejemplo, pero también caucásicos, dejaron de sentirse leales a la Sublime Puerta, cuando decidieron que los otomanos ya no los trataban de la manera adecuada. El nacionalismo turco excluyente, la crítica a los demás, al resto de
pueblos que participaban en ese imperio, precipitó la caída y la pérdida de poder de una expresión como fue el Imperio Otomano, que dominó desde Egipto y el Magreb hasta, como digo, el corazón de Europa y toda la zona que ahora mismo en Oriente Medio está ardiendo y que es tan controvertida. Y cayó, no pasó nada. La inquietante actitud de Trump en Ankara es preocupante, pero todavía lo es más el momento en el que ocurre, porque está viéndose ahora mismo, lo sabemos, la reconfiguración del poder y del orden mundial, algo que no tiene precedentes en su dimensión y en su transformación, que no veíamos desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se articuló el orden establecido actualmente. Y claro, un Estados Unidos aislado, por muy potente que sea, por muy primera potencia que sea, que lo sigue siendo y nadie se lo discute, pero es cualitativamente muy distinto a un Estados Unidos que tiene 32 países detrás. Las alianzas, y tendría que comprenderlo mirando un poquito hacia atrás en la historia, no son instrumentos automáticos que el poder hegemónico puede exigir, no puede insultar, no puede amenazar sin coste, porque requieren que quienes las integran se sientan cómodos y sobre todo sientan que estando en ellas reciben más valor que estando fuera de ellas. Y eso no parece que sea lo que está sucediendo ahora. Trump, lo sabemos, no es el primer presidente estadounidense que tensiona las relaciones transatlánticas, pero sí es el primero que parece haber adoptado como principio la idea de que los aliados son mucho más una carga que un activo. Y parece que le resulta bastante obvio que todo lo que quiere lo puede conseguir con amenazas. Pero ante esa idea, la historia, como hemos visto, tiene una respuesta bastante clara. La han dado los imperios que en la historia han sido, que ya no son, por muy grandes que hayan sido. Y fueron muchos, mucho más grandes que Estados Unidos, mucho más duraderos que Estados Unidos. Y no resistieron tras maltratar a sus aliados. Cumple Estados Unidos 250 años. No sé cuántos más cumplirá, pero desde luego en esta línea no creo que sean demasiados. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico. Quien toma grandes decisiones sabe que el verdadero riesgo no es verlo venir, sino gestionarlo a tiempo. Grupo Benjumea Seguros. Casi un siglo asesorando a empresas, directivos y patrimonios con un enfoque independiente, riguroso y a medida. Correduría boutique y colaborador en información aseguradora de Radio Intereconomía. Grupo Benjumea Seguros, donde los riesgos se gestionan con IA. Inteligencia aseguradora. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. El planazo del verano está en la Plaza de Toros de las Ventas. Todos los jueves, del 25 de junio al 23 de julio, vive Cena de las Ventas. Novilladas nocturnas, la mejor gastronomía madrileña y música en directo en un escenario único. Compra tus entradas en las-ventas.com. En Grupos Eneas ayudamos a promotores inmobiliarios con problemas de financiación. Buscamos soluciones reales y adaptadas para cada proyecto. Llama al 91 639 0347 o entra en seneas.com. Gracias, Grupos Eneas. La radio no te rastrea. La radio no comercia con tus datos. La radio es de verdad. Intereconomía.
Vamos ya con la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Trump da por roto el pacto con Irán. En lo que a mí respecta, ha dicho el presidente estadounidense, el memorando de entendimiento y el alto el fuego con Irán ha terminado. Durante una intervención junto al secretario general de la OTAN, Trump ha arremetido contra los dirigentes iraníes, clasificándoles de mentirosos, escoria y gente enferma. Trump arremete también contra España. País que se ha dicho una causa perdida, por lo que ha pedido cortar todo el comercio con España, incluidas las visitas. Frente a estas críticas, Rutte le ha recordado al presidente estadounidense el aumento del gasto en defensa que ha hecho nuestro país. Y todo ello en la cumbre anual de la OTAN que se celebra en Ankara. Hoy los líderes europeos celebran la jornada principal de una cumbre donde esperan mostrar sus progresos para llegar a invertir en defensa el 5% de su PIB en 2035 ante las presiones de Donald Trump, además de reafirmar su apoyo financiero a Ucrania para que siga defendiéndose ante Rusia. En Irán, entre tanto, se preparan para dar sepultura a los restos de Ali Jamenei. La ciudad santa de Mashhad, en el noreste del país, se prepara para dar mañana jueves el último adiós al asesinado líder supremo Ali Jamenei, cuyo entierro culmina una semana de multitudinarios funerales en 5 ciudades iraníes e iraquíes. En Irak, por cierto, y a petición de Irán, se celebra un cortejo fúnebre por Jamenei que comenzará en la ciudad santa de Nayaf y concluirá en Kerbala. Funerales también por Jamenei en Líbano. El grupo chií libanés Hezbollah convoca una concentración popular en los suburbios al sur de Beirut por el funeral del ayatolá Ali Jamenei, que forma parte de una serie de concentraciones simultáneas previstas en el Líbano con motivo de las exequias. Concluyen en Venezuela los 7 días de duelo nacional. Duelo por las víctimas de los terremotos de hace 2 semanas, que se elevan ya a 3.685. Entre tanto, continúan las labores de remoción de escombros y miles de afectados intentan retomar sus vidas y localizar a familiares desaparecidos. El Fondo Monetario Internacional actualiza hoy sus perspectivas económicas mundiales. Lo hace después de que en abril pronosticara para este año un ritmo de crecimiento global del 3,1%, con una inflación cercana al 4,4% debido al impacto del conflicto en Oriente Medio. Profundizamos ya, Blanca, en todas estas informaciones. Donald Trump ha protagonizado una nueva escalada dialéctica contra España, esta vez desde Ankara, donde se celebra la cumbre anual de la OTAN. En una comparecencia junto con el secretario general de la Alianza Atlántica, Donald Trump ha asegurado que ha ordenado a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, cortar por completo el comercio con nuestro país. Hablé con Italia, pero no con España. España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer negocios con España. Me gustaría que dejases de hacer eso. España es un socio pésimo en la OTAN. El presidente estadounidense ha reclamado cortar la relación de inmediato porque, según sus palabras, España no tiene remedio. Son, dice, mala gente. Trump ha vinculado su malestar con la negativa del gobierno de Pedro Sánchez a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, una exigencia que Washington plantea a sus aliados europeos. Sin criticar las palabras de Donald Trump, el secretario general de la OTAN, a su lado, sí le ha recordado que España ha cumplido alcanzando el 2% del gasto en defensa. Conseguimos, dice Rutte, que España pagara el 2%, invirtieron y dieron un gran paso adelante el año pasado. Todavía hay asuntos que resolver, pero bueno, incluso en el caso de España diría que llegaron al 2%. Desde Moncloa, fuentes cercanas a Sánchez aseguran que el gobierno había preparado un argumentario con datos para responder, entre ellos que España ocupa el 7º lugar entre los 32 socios de la alianza en gasto en defensa. Piden además tranquilidad ante estas nuevas amenazas de Donald Trump. Eva Villanueva. El gobierno de Pedro Sánchez ha respondido con tranquilidad y normalidad a las nuevas acusaciones del presidente de Estados Unidos. Trump ha calificado a España de causa perdida, por lo que ha pedido cortar toda relación comercial con el país. Desde Moncloa recalcan que España mantiene una magnífica relación social, cultural y económica con Estados Unidos y que no existe intención de que esa relación cambie. Además, ha subrayado que la Unión Europea es una unión comercial en la que no se puede singularizar a ningún Estado miembro, algo que, según Moncloa, ha dejado patente en diversas ocasiones la Comisión Europea. Es la misma respuesta que ya dio el gobierno meses atrás, cuando Trump amenazó por primera vez con cortar la relación comercial después de que España fuera el único país de la OTAN en negarse a comprometerse a elevar su gasto en defensa hasta el 5% del PIB. Con esta respuesta, el Ejecutivo quiere dejar claro que Estados Unidos no puede cortar su
relación comercial con España porque esa relación es, en realidad, con toda la Unión Europea. El Gobierno recuerda también que Estados Unidos mantiene superávit comercial con España, que es Washington quien se beneficia de este vínculo y que los lazos económicos los tejen las empresas privadas, no los gobiernos. Insisten en que la relación bilateral es beneficiosa para ambos países, tanto en el ámbito comercial como en el de la defensa. Las declaraciones de hoy son el último capítulo de una relación cada vez más tensa entre Washington y Madrid, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025. Lo que comenzaron siendo reproches por el bajo gasto militar español ha ido escalando mes a mes. En junio de 2025, Trump acusó a España de ser un país famoso por su poca contribución a la OTAN. En la cumbre de La Haya de ese mismo mes, la alianza fijó el objetivo del 5% del PIB en gasto en defensa y España fue el único país que pidió una exención, defendiendo que le bastaba con el 2,1% para cumplir sus compromisos. En de este año, durante el Foro Económico Mundial de Davos, Trump volvió a señalar a España como el único aliado que no había aceptado el aumento y advirtió de que Washington tendría que lidiar con el gobierno de Sánchez. La tensión se agravó en marzo, cuando Trump amenazó por primera vez con cortar todo el comercio, después de que España vetara el uso de las bases de Rota y Morón para la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. Hace apenas 2 semanas, el republicano llegó a calificar a España de auténtico desastre. Desde Moncloa defienden que España ocupa el 7º lugar entre los 32 socios de la OTAN en cumplimiento de capacidades militares y que el gasto en defensa se ha multiplicado por 3 desde 2018, pasando de 11.172 millones de euros a más de 35.400 millones este año. Más allá del encontronazo con España, la rueda de prensa de Donald Trump junto a Rutte ha servido para que el presidente estadounidense haya dado por terminado el acuerdo de alto el fuego con Irán. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? Pese a la contundencia de sus palabras, Trump ha dejado una puerta abierta y ha asegurado a los periodistas que las conversaciones con Teherán podrían continuar. Gemma González. Las declaraciones llegan tras una nueva escalada militar en la región. Las fuerzas estadounidenses atacaron anoche más de 80 objetivos en Irán, entre ellos redes de mando y control, instalaciones de radar costero, capacidades de misiles antibuque y buques operados por la Guardia Revolucionaria Islámica. La ofensiva fue la respuesta de Washington a las agresiones iraníes contra 3 embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Hormuz. Irán, por su parte, bombardeó como represalia varias bases que Estados Unidos mantiene en países del Golfo Pérsico. Antes de estos ataques, Estados Unidos ya había revocado la exención que permitía a Irán reanudar sus exportaciones de petróleo en los mercados internacionales, una medida adoptada precisamente por las agresiones en Hormuz. Desde Ankara, donde se celebra la cumbre anual de la OTAN, su secretario general Mark Rutte ha mostrado su respaldo absoluto a Donald Trump. Considera que la ofensiva de Washington era necesaria. Era absolutamente necesaria porque cuando hay un alto el fuego e Irán básicamente lo está incumpliendo, como ocurrió ayer con el ataque a los barcos, creo que es absolutamente crucial que Estados Unidos reaccione con firmeza. Trump habló anoche con Rutte sobre la situación en Hormuz y hoy el jefe de la Alianza Atlántica le ha mostrado, como vemos, su apoyo. Quiere Rutte que la guerra de Irán esté sobre la mesa en la reunión de trabajo de este miércoles. Para que los aliados, dice, reafirmen que Irán nunca jamás tenga capacidad nuclear. La escalada ha tenido un impacto inmediato en los mercados. El barril de Brent, referencia internacional, se ha disparado más de un 6% hasta los $78, mientras el crudo de referencia en Estados Unidos se sitúa por encima de los $74. Desde Santander Private Banking, sin embargo, se muestran positivos. David Cortina cree que finalmente habrá acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Bueno, nosotros somos optimistas, creemos que al final se llegará a ese acuerdo, también propiciado porque en noviembre están las elecciones, las midterms en Estados Unidos, y a Donald Trump le interesa que ese acuerdo se llegue lo antes posible, principalmente para que los tipos de interés y la deuda americana bajen los tipos y que el precio del petróleo vuelva a los niveles anteriores a la guerra.
En este contexto, las principales bolsas europeas cotizan con caídas. El otro frente geopolítico reabierto por Donald Trump durante esta cumbre de la OTAN ha sido Groenlandia, isla que el presidente estadounidense ha vuelto a colocar en el centro de la cumbre de la OTAN. Groenlandia es muy importante para Estados Unidos, pero no lo es para Dinamarca. De hecho, cuando Dinamarca fue invadida por los nazis en menos de un día, Hitler los derrotó en un día, tomó el poder y nos pidieron que nos ocupáramos de Groenlandia. De hecho, tomamos Groenlandia y luego estúpidamente la devolvimos. No deberíamos haberla devuelto. Trump ha justificado su reclamación por la importancia estratégica de Groenlandia, asegurándose en aportar pruebas que la zona está rodeada de barcos chinos y rusos. Trump ha ido más allá al plantear la posibilidad de retirar todas las tropas estadounidenses de Europa en una de sus amenazas más amplias hasta la fecha a los aliados de la región. Las declaraciones sobre Groenlandia se han acompañado de un nuevo reproche a los socios europeos, a quienes acusa de hacer recaer sobre Estados Unidos una carga desproporcionada, dice, dentro de la OTAN, tanto en gasto militar como en capacidades estratégicas. El presidente estadounidense ha sido especialmente duro al recordar la negativa de varios aliados, entre ellos Italia, Alemania y Francia, a respaldar los ataques militares de Washington contra Irán. La respuesta danesa no se ha hecho esperar. Estamos listos, ha dicho la primera ministra danesa, para defender cada pulgada de la OTAN, incluida nuestro propio territorio. Una de las razones por las que construimos la OTAN hace muchos años es que si algo le sucede a uno de nosotros, entonces todos deberíamos apoyarnos mutuamente. Quiero decir, el artículo 5 es nuestro seguro. Mette Frederiksen ha insistido en que Groenlandia no está en venta y ha pedido que todos los aliados respeten el derecho del pueblo groenlandés a su autodeterminación. El propio gobierno de Groenlandia ha reiterado por su parte que el futuro del territorio corresponde exclusivamente a sus ciudadanos y que cualquier decisión sobre su estatus político deberá adoptarse democráticamente. La controversia no es nueva. Donald Trump ya intentó abrir negociaciones para adquirir la isla durante su primer mandato, una propuesta rechazada entonces por Copenhague. 7 años después, el mandatario republicano ha vuelto a convertir el Ártico en uno de los principales focos de fricción dentro de la Alianza Atlántica, en un momento en el que la región gana peso estratégico por la creciente competencia entre grandes potencias. Más allá del ruido provocado por Donald Trump, la cumbre de la OTAN en Ankara servirá, eso sí, para que los aliados reafirmen su compromiso con el artículo 5 de defensa mutua. El texto ya negociado incluye la confirmación de que Estados Unidos sigue comprometido con el principio de un ataque contra uno es un ataque contra todos, algo que no era descontado, ya que Donald Trump puso en duda ese compromiso en el pasado. Paul Mielgo. El año pasado, planificación. Este año, ejecución. Es el lema con que Mark Rutte, secretario general de la OTAN, ha querido distinguir la reunión en Ankara. La alianza mantiene el objetivo fijado en La Haya de llegar al 5% del PIB en 2035 y Rutte destaca que Europa y Canadá han incrementado su gasto básico en defensa un 20% interanual, una inversión adicional conjunta de unos 258.000 millones de dólares entre 2025 y 2026 y $1 billón acumulado desde la primera administración Trump, cifra bautizada, no sin cierta intención, como el billón de Trump. Los aliados han ratificado además un compromiso de al menos 70.000 millones de euros en asistencia militar, entrenamiento y equipos para Kiev durante 2026, con la intención de mantener un nivel equivalente en 2027. La declaración final de la cumbre describe a Rusia como una amenaza a largo plazo. En cuanto a la cuestión de una eventual membresía de Ucrania en la OTAN, sigue abierta, sin calendario definido. Entre los anuncios más tangibles que deja la cumbre, los acuerdos industriales valorados en al menos 50.000 millones de dólares entre grandes empresas estadounidenses, Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics, y europeas como Diehl o Rheinmetall. Destaca especialmente el acuerdo entre Lockheed Martin y Rheinmetall para fabricar conjuntamente en Alemania los misiles tácticos ATACMS, la primera vez que este sistema se produce fuera de Estados Unidos. La OTAN también ha confirmado la creación en Europa de un centro de mantenimiento para los interceptores Patriot PAC-3.
Turquía ha sido, sin duda, la gran beneficiada en esta cumbre de Ankara, después de que Donald Trump haya anunciado que levantará las sanciones impuestas a este país en 2020 por la compra de sistemas rusos S-400, una decisión que podría facilitar el regreso de Ankara al programa de cazas F-35. La alianza ha anunciado una inversión de casi 35.000 millones de euros para desarrollar un escudo contra drones. España se ha quedado fuera de los dos grandes programas de vigilancia aérea y marítima anunciados en la cumbre, al tiempo que Rutte ha elevado la presión sobre Madrid exigiendo planes claros, concretos y creíbles para alcanzar el 5% del PIB en gasto en defensa. Desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca, su política se ha ido diferenciando cada vez más de los ideales europeos. Frente a una Bruselas de pactos, burocracia y límites legales, Estados Unidos parece avanzar hacia un liderazgo más personalista y directo. Esto recuerda inevitablemente a los modos de hacer política de líderes mundiales como Vladimir Putin y Xi Jinping. Aunque algunas comparaciones pueden resultar atrevidas, tiene sentido decir que el presidente ruso o chino no son muy distintos del estadounidense. ¿Ha dejado Estados Unidos de ser el emblema de la libertad? Si es así, ¿en qué se está convirtiendo? Pablo Iannone. Desde que Donald Trump volvió al poder, no son pocas las conductas que han llevado a pensar que quizá no quiera gobernar Estados Unidos como un presidente democrático, sino como un líder histórico análogo a autócratas decididos a cambiar el sistema, como Julio César hizo con la República de Roma, transformada en una dictadura bajo su gobierno. Pero no hay que remontarse a 2000 años atrás para encontrar comparaciones precisas. De hecho, los principales referentes de Donald Trump coexisten con él. No son autócratas como tal, pero sí líderes con los que comparte una visión de la política, que la democracia liberal, con sus tribunales, prensa, funcionarios y límites legales, puede ser un freno para una identidad nacional más fuerte, más directa y más obediente al líder. En efecto, estamos hablando de Vladimir Putin y Xi Jinping. El presidente ruso se presenta como el heredero de la grandeza del antiguo imperio, Xi como el líder elegido por el Palacio del Cielo, dispuesto a revertir la humillación del siglo pasado y convertir a su nación en una superpotencia mediante el rejuvenecimiento nacional. Trump, por su lado, es el gran presidente que eliminará los legados de la globalización y del wokismo de Obama y llevará el movimiento MAGA a sus últimas consecuencias. Ahí aparece el primer espejo, el líder providencial. Trump no solo se presenta como candidato, se presenta como superviviente. I was saved by God to make America great again. Salvado por Dios en varios intentos de magnicidio para devolver la grandeza perdida a América. Tanto con Putin como con Xi, como con Trump, el líder deja de ser un gestor y se convierte en encarnación de un destino nacional. El segundo espejo es el Estado como extensión del poder personal. Putin controla el aparato estatal ruso. Xi ha reordenado el Partido Comunista alrededor de su visión y liderazgo. Y Trump ha impuesto una reforma de la administración federal para que miles de puestos de influencia política sean más directamente dependientes del presidente, tratando con ello de eliminar el Deep State. Un concepto popularizado por Trump en su primera campaña para referir una red oculta de burócratas dentro del gobierno estadounidense. El tercer espejo con Putin y con Xi es la ley como herramienta de protección y castigo. Trump llegó al poder denunciando el uso de la justicia contra él. Nada más llegar a la Casa Blanca, utilizó de hecho el poder presidencial para proteger a los suyos. Approximately 1,500 for a pardon. Full pardon. Y 1.500 personas fueron indultadas con su angulosa firma. Al mismo tiempo, la administración ha atacado a despachos de abogados vinculados a causas incómodas para Trump. Esto es muy putinista en su lógica, aunque no en su forma. No puede prohibir la oposición, pero sí encarecerla. Basta con que abogados, empresas, universidades o medios calculen el coste de enfrentarse al poder.
El cuarto espejo es la información. Putin ha convertido el ecosistema mediático ruso en un espejo dominado por el Kremlin, mediante medios como el Russia Today, que es un caldo de cultivo de la desinformación. Xi gobierna sobre una censura digital y Trump, mientras, trata de desacreditar a los medios, acusando a cadenas televisivas prestigiosas como CNN de hacer fake news. I'm not going to give you a question. Can you state categorically? You are fake news. Sir, go ahead. Can you state categorically that nobody... No, Mr. President-elect, that's not appropriate. El quinto espejo es la permanencia en el poder. All the dirt you put me through. Tanto Putin como Xi han reformado la norma para mantenerse en el cargo, algo que pese a su edad de 80 años podría alargarse quién sabe cuánto más. Recordemos que ambos fueron escuchados hablando sobre la posibilidad de vivir más de 120 años. Trump, no obstante, se enfrenta al sistema de frenos y contrapesos de la democracia, pero ha jugado repetidamente con esa idea, con la idea de Trump de 2028. Quién sabe si en su intimidad fantasea con un hipotético Trump 2032 y 2036, al puro estilo de Frank Underwood en House of Cards. I'm the one for 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036. Igual que Frank, a lo mejor no se puede perpetuar personalmente, pero sí a través de una figura que refleje la descendencia política, como Marco Rubio o su vicepresidente J.D. Vance. La dinastía MAGA. Ahí está la tesis de fondo. Trump, Putin y Xi entienden la política como una lucha entre decadencia y restauración. Europa, con sus pactos, tribunales, coaliciones y burocracia, les parece débil porque representa justo lo contrario, el poder limitado por normas, con una decadencia insubsanable, ya que la restauración puede precisar de una acción sin límites. Por eso, Trump desprecia tanto a Europa, no solo por el dinero, comercio o defensa. La desprecia porque encarna una forma de poder que él considera blanda, lenta, legalista, moralizante e incapaz de decidir sin consultar. Intereconomía.com te enseñamos a invertir con análisis técnico, análisis fundamental, ETFs y fondos de inversión. Descubre el nuevo curso online para inversores activos que aprenderán a invertir a corto, medio y largo plazo en bolsa. Una formación diseñada para que los inversores particulares perfeccionen sus estrategias y mejoren sus conocimientos financieros. Infórmate y apúntate en intereconomía.com. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad, sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Con el conflicto en torno a Irán todavía en marcha, con esos vaivenes lógicos que sabemos de cualquier proceso tan complejo como este, hoy mismo con Donald Trump declarando que se rompe el alto el fuego. En cualquier caso, queremos profundizar en uno de los dos actores en Irán, porque más allá de cómo evolucione esto, ahora mismo hay una realidad. Y es que después de ser descabezado el régimen en los primeros compases de la ofensiva, uno se pregunta cómo es el Irán que se está viendo ahora
impelido a defenderse. ¿Cómo es la realidad de ese país, de en torno a 90-100 millones de personas, con mucha población joven, con mucha riqueza petrolera, pero con un ejército y una clase dirigente teocrática, unos ayatolás que tienen muy claro ciertos postulados, pero uno se pregunta, ¿han perdido los ayatolás el poder? ¿Mandan ahora de verdad los guardianes de la revolución? Bueno, para desentrañar todo esto, para ver algo sobre el país y sobre la zona, cómo gestiona ahora mismo la realidad geopolítica, hablamos ya con Amin Lejarza de Bilbao, analista internacional y presidente de Eurodefense joven en España. Amin, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, fue un placer siempre estar aquí. No sé si empezar casi por la actualidad, aunque se salga un poco de lo nuestro, pero bueno, es contemplable, ¿no?, lo que ha pasado hoy en la cumbre de Ankara, que ha dicho que se ha acabado el alto el fuego Trump. En cualquier caso, vamos a tocar de forma tangencial sobre este asunto. Lo entendemos, a mí, dentro de los vaivenes lógicos de un proceso muy complejo en el que se dirime mucho, como es el futuro de Hormuz, con todas las claves, o cómo entiendes tú ese over sobre el proceso y el alto el fuego. Lo que yo entiendo, a esta oportuna pregunta, efectivamente, estamos un poco más analizando la actualidad, ¿no?, que el conflicto en sí mismo, pero independientemente de ello, lo que no puede ser es que en una cumbre de la OTAN se esté hablando de lo que ocurre en una acción que llevan de manera unilateral Estados Unidos e Israel. Es decir, la OTAN, incluso a través de su secretario general, quien ha tenido, Mark Rutte, quien ha tenido unas palabras dedicadas, ¿no?, a que esto debía de pasar y tenía que pasar así, y que la ofensiva debía de ser incluso mayor y que efectivamente el romper el alto el fuego era necesario. No cabe lugar porque la OTAN no está en ese conflicto, en esa guerra. La OTAN no es un actor. Y es el mensaje que subyace de todo esto es norte en este conflicto, y parece que queremos de poco a poco intentar meter a la OTAN de la forma que sea, y lo digo abiertamente, puesto que ya en la cumbre de Ankara se ha visto cuando el secretario general se dirime en esas mismas palabras. Vamos a entrar, si te parece, a mí, si me permites, en lo que es ahora mismo los entresijos del poder, lo que se atisba desde aquí en ese Irán golpeado por las acciones de Estados Unidos y de Israel. Sabemos que murió el líder supremo, sabemos que, en principio, al menos nominalmente, ha habido una sucesión prácticamente de dinastía, que de Ali Khamenei se pasa, al menos nominalmente, a Mojtaba Khamenei, pero en cualquier caso, ¿quién crees que ejerce ahora mismo realmente el poder en Teherán? ¿Se ha desplazado las claves de dominio del régimen hacia los guardianes de la revolución? ¿Qué es lo que tú crees? Bueno, evidentemente, y siempre con un pequeño lapsus de permitirnos cerrar, la gestión de esta guerra y de este conflicto han dado paso a que, efectivamente, del paso de Ali Khamenei a Mojtaba Khamenei, el poder teocrático que ellos ostentan, tanto padre como posteriormente hijo, el poder, evidentemente, aunque no tan dirimido en ese sentido de ser tan claro político, evidentemente también, etcétera, etcétera, queda relegado a un segundo lugar, porque lo que hay que hacer es gestionar un conflicto bélico y, por lo tanto, efectivamente, la Guardia Revolucionaria cobra un papel más importante aún del que pudiese tener previamente, del que ya tenía, de ese brazo ejecutor, de esa herramienta ejecutora que suponía para dentro del propio Estado iraní, y actualmente es probablemente el actor que gestione y tome
que es lo fundamental a lo que subyace en mi opinión, tu pregunta, la toma de decisiones del día a día. Claro. Es la Guardia Revolucionaria, por supuesto. Un apunte curioso que no sé si tienes respuesta para él, pero hablabas de la parte teocrática. Es muy llamativo porque ni Ali Jamenei en su momento ni Moctaba tienen, entiéndeme la licencia, la categoría como ayatolá para conseguir ese liderazgo supremo. Había otros ayatolás en su momento dentro de este chiismo que representan los ayatolás iraníes, el duodecimano, si no me equivoco, que tenían más méritos, digamos. Son ayatolás, pero de un rango inferior, con lo tanto habrá mucha política también ahí, no tanta cuestión estrictamente religiosa. Sí, pero efectivamente, Irán es un estado donde desde que entra el régimen de los ayatolá a formar parte del mismo, la política y la religión, pues evidentemente, aunque se quieran separar de algún modo y por efecto último el poder, ¿no?, que es de lo que veníamos hablando, y aquí tanto padre como hijo Jamenei, en este caso, puede que no tuviesen los méritos, pero sí tenían los respaldos, ¿no? Claro. Cuando hablaríamos de una votación en el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Porque era algo muy claro para el oyente. Contaban con 51 congresistas, por decirlo de algún modo, con 51 tenían un poco ese respaldo que facilitaba el poder llegar a, evidentemente no solo ganar una votación, sino mantenerse, que es lo que están demostrando, como muy bien habías dicho tú en la pregunta, algo que ya pasa a ser dinástico, ¿no? Cuando pasa de padre a hijo. A mí, si establecemos un triángulo hostil, evidentemente, pero de protagonistas entre Trump, Netanyahu y Teherán, en el caso de los ángulos de la base del triángulo, esa relación Estados Unidos e Israel sigue siendo sólida, porque parece que la agenda de Netanyahu no ha sido siempre la misma que la de Donald Trump en todo este conflicto. Parece que ha habido ciertas actuaciones por libre y no sé hasta qué punto puede chocar una estrategia con la del otro y afectar a la deriva de actos en torno a esta contienda. Bueno, yo creo que aquí lo fundamental a tener en cuenta reside en que las políticas internas también forman parte, ¿no? Que esto seguramente, no solamente yo, muchos otros analistas que habéis tenido en el programa lo habrán puesto en valor. Al final las políticas internas de lo que incide en el día a día de cada país forma parte. Entonces, por simplemente, y no dejar de lado a Irán, pero sí centrarnos en los dos países de carácter más occidentales, mejor dicho, que toman las primeras acciones, Estados Unidos y Netanyahu tienen intereses varios y distintos, ¿no? O sea, Donald Trump, ese es el midterms que todos sabemos que necesita, evidentemente, darles la vuelta, y que propiamente a Donald Trump le ha hecho virar de estrategia, ¿no? Ese que decimos que antes se levantaba con el pie izquierdo y de repente hacía algo, y ahora da igual, se levanta con el derecho y con el izquierdo y no sabemos qué va a hacer. Pues reside un poco en que, claro, primero me levanto, hago una acción bélica que, con lo que yo llevé en campaña en un principio diciendo que no iba a meter a Estados Unidos en más conflictos, etcétera, etcétera. Mi propia base de votantes no lo entiende, empieza a darse cuenta de que esto lleva unas implicaciones y que tiene unas consecuencias que no convienen a los propios Estados Unidos. Eso hace que Trump en ocasiones recule, ¿no? Y de algún modo intente llegar a acuerdos altos en fuego, pero luego se levanta otro día con el otro pie y dice no, volvemos a la acción bélica, terminamos por, como él ha dicho en alguna ocasión, ¿no?, arrasar Irán, y de este modo pues me hago el pacificador, el libertador. Bueno, ya quiso compartir ese premio Nobel con María Corina Machado, o sea, una de las grandes obsesiones de Donald Trump. Y por otro lado tenemos a Netanyahu, ¿no?, con una situación interna, aunque él consigue mantener ese número de apoyos que le mantengan, tiene todo lo que ya también sabemos, que son los casos de corrupción, es decir, algo que tampoco le deja en un muy buen lugar a Benjamin Netanyahu en lo que respecta a su política interna y a lo que se enfrentaría
si no hubiese un conflicto, no hubiese pasado un 7 de octubre, no hubiese unos ataques y ese otro conflicto, ¿no? con Hezbollah, y ahora con esta acción con Irán, no le permitiría de algún modo dispersar el foco interno que a él le afecta de manera directa y hacer olvidar de algún modo, porque cuando están bombardeando tu país o cuando estás en un estado de guerra, porque estás, me da igual sea peleándote con Hamas o con Hezbollah o con Irán, pues bueno, puedes dispersar en el día a día el foco frente a tu población, aunque cuidado, la población de manera interna en Irán, en Israel, se sigue acordando de lo que pasa. En Irán es donde están consiguiendo el efecto contrario, ¿no? O sea, Irán al final ha conseguido o lo contrario a lo que esperaban en un inicio. Al principio hubo esas protestas, ese intento, ¿no? incluso de derrocamiento del régimen de los ayatolá, etcétera, etcétera. Pero al final la población está llegando a un límite y claro, cuando mueren civiles constantemente y esto no termina de algún modo, es decir, no haces una operación quirúrgica, véase el Maduro, ¿no? El pasado 3 de enero, etcétera, etcétera, la gente se harta y genera un sentimiento de patria, es decir, están matando a los míos, están matando a los amigos de mis hijos, o a mis hijos, o a tal, y al final yo, evidentemente, soy la víctima como iraní, como persona iraní, y están consiguiendo, de algún modo, aunque haya muchas personas, millones de personas, que no estén a favor del régimen de los ayatolá, están consiguiendo, por otro lado, que la gente juegue de algún modo en una posición de patria o más patriótica respecto a lo que quiere concernir el Estado de Irán en sí mismo y no tanto a si apoyo al régimen de los ayatolá o no, sino me están bombardeando dos países constantemente. Claro, porque en principio hay una fractura entre la sociedad y las élites teocráticas de Guardia Revolucionaria, con una sociedad muy grande y muy joven, pero lo que tú dices, me atacan, pues bueno. En cualquier caso te pido una respuesta breve, que no tienes la respuesta, ya te lo digo, pero bueno, si al final se acuerda algo más sólido de lo que hay ahora mismo, ¿estará pacificándose toda la zona, o estabilizará la región a medio plazo, o es simplemente patada a seguir? Es patada a seguir, simple y llanamente. Con eso nos vamos a quedar. Amin Lejarza de Bilbao, te agradezco como siempre mucho tu tiempo, tu análisis y que hayas estado con nosotros. Un abrazo y hasta la próxima. Un placer, otro abrazo. Y ahora vamos con China, porque sabemos, lo hemos contado, ha dado un nuevo paso en la modernización de su capacidad estratégica, o al menos en la forma en la que la ha mostrado, con el lanzamiento de un misil balístico desde un submarino nuclear en pleno Pacífico, un misil que llevaba una ojiva simulada, pero que podría en su momento, si conviniera, ser nuclear, y que obliga a que nos preguntemos cómo está evolucionando el equilibrio nuclear mundial, que implica para ese eje Asia-Pacífico tan relevante y para la arquitectura del poder mundial ahora mismo. Para hablar de ello tenemos a Rafael Calduch Cervera, que es catedrático emérito de Relaciones Internacionales de la Universidad Camilo José Cela. Rafael, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Rafael, no sé a ti qué impresión primera te dio así recibir o escuchar ese lanzamiento de un misil balístico que cayó en una zona concreta, que Nueva Zelanda denunció que es una zona teóricamente libre de cualquier tipo de acciones similares, según el Tratado de Rarotonga, suscrito por la propia China en los años 80. Parece una demostración para los sutiles que suelen ser los chinos bastante contundente. Sí, yo creo que, por decirlo de una manera simbólica, los chinos han querido hacer la puesta de largo de su entrada en el pool, que hasta ahora era bipolar, entre Rusia actualmente y Estados Unidos, antiguamente la Unión Soviética, bipolar de las potencias nucleares estratégicas. Hay dos niveles de las potencias nucleares. Las potencias nucleares estratégicas son aquellas que tienen misiles de largo alcance o intercontinentales, y en particular que esos misiles estén ubicados en submarinos nucleares, es decir, submarinos que pueden
permanecer largo tiempo en las profundidades, porque son indetectables, en primer lugar, y segundo, porque con esos misiles de un alcance superior a los 7.500 kilómetros pueden llegar prácticamente a cualquier parte del mundo. Hasta ahora solamente había dos potencias. Los chinos han querido demostrar, ya sabíamos que eran una potencia nuclear porque tenían armas nucleares, pero no tenían todavía la capacidad que ahora han querido demostrar. Y yo creo que ha sido esa puesta de largo como advertencia, sobre todo a Estados Unidos, de que su hegemonía nuclear y estratégica en el Pacífico está ya siendo abiertamente cuestionada por China. Rafael, con la desaparición en febrero del New START 2, hemos entrado en una etapa de competencia nuclear distinta a la de las últimas décadas. Washington, cuando se habla de una posible renegociación, insiste en que un futuro tratado de control de este tipo de armamentos tiene que incorporar sí o sí a China. Pekín lo rechaza. Dice, nosotros nos estamos rearmando, no lo ocultamos, pero tenemos en torno a 600 cabezas nucleares, y quienes me lo piden tienen 1.500 operativas, sé que tienen muchas más, en torno a 5.000 y pico. No me pueden pedir que me autolimite, porque sería como pegarme yo solo un tiro en el pie. No quiere oír ni hablar de sentarse a negociar todo esto. Parece obvio que desde el punto de vista del interés propio para China es lógico, pero ¿tú cómo ves esa discusión en torno a la limitación de armas nucleares, lo que exige Estados Unidos y lo que contesta China? Pues lo veo como que se inicia una nueva carrera de armas nucleares. A ver, en las armas en general y en particular en las armas nucleares, tan importante como el número de ojivas nucleares que se tiene es los sistemas de transporte o lanzamiento de esas ojivas. El misil balístico que ha experimentado ahora China es de los que se llaman técnicamente mirvados. ¿Qué significan mirvados? Que llevan varias cabezas en el propio misil, y la reentrada, la trayectoria, parte de la trayectoria es fuera de la atmósfera y la reentrada se realiza con las ojivas cada una yendo a un objetivo diferente. Se llama cabezas múltiples de reentrada independiente. ¿Eso qué significa? Que con un solo misil balístico tú puedes atacar varios objetivos con cabezas nucleares. Eso es lo que ha puesto encima de la mesa China. Y lo que dice China es lo que decían Estados Unidos y la Unión Soviética en los años 60 y 70, que era, es decir, antes de los acuerdos START, para situarnos, que era, nosotros nos estamos rearmando y la otra parte no puede limitarme a mi autodefensa, ¿no? Eso es lo que está diciendo China en este momento, y por consiguiente yo creo que se abre una nueva etapa de carrera nuclear en donde personalmente creo que la que se va a quedar rezagada es Rusia. Fíjate, me gusta que hagas esa reflexión porque nos abres un nuevo panorama. Rusia, que es la que tiene el arsenal en principio mayor, algo mayor que el de Estados Unidos, y que tiene los misiles hipersónicos, etcétera. ¿Por qué crees eso, Rafael? Porque no va a poder asumir el coste económico de una nueva carrera de armamentos. De hecho, el coste económico de la carrera de armamentos anteriores fue el que llevó a la ruina económica de la Unión Soviética y a su propia desaparición. Por tanto, no estamos hablando de un suceso que vaya a cambiar de hoy para mañana, pero probablemente dentro de una década veremos que Rusia, que además sale de todo el gasto que está suponiéndole en términos económicos, en términos humanos y en términos políticos al régimen de Putin, la guerra de Crimea, la guerra de Ucrania, es muy probable que no sea capaz de llevar el ritmo que van a tener en los próximos años desde el punto de vista tecnológico y económico, China y Estados Unidos. Va a ser una nueva carrera bipolar en donde Rusia, por decirlo de alguna manera, va a vivir de las rentas de los arsenales nucleares que tiene, pero cada vez se van a quedar más obsoletos con respecto a los avances que van a hacer Estados Unidos y China. Aprovechando que hemos sacado Rusia, la hemos metido en la discusión, no sé qué te parece precisamente... Bueno, era inevitable. Totalmente, tocayo. Pero, digo... justamente ha coincidido también todo esto con maniobras conjuntas en ese océano Pacífico, en ese mar de China, de Rusia y China. Al final es también mandar un mensaje, ¿no? Justo cuando se produce la cumbre de Ankara, hacemos nosotros dos maniobras conjuntas. Sí, pero
los intereses estratégicos de China y de Rusia no coinciden a medio y largo plazo. Yo sí que creo que es importante también tener presente cuál va a ser la respuesta a lo que ha hecho China ahora por parte de la India. Porque la otra potencia que está emergiendo y que probablemente dentro de unos años veamos que también hace los amagos de entrar en esa carrera de arsenales nucleares estratégicos es la India. Por tanto, yo veo más, preocupante la posible rivalidad y amenaza nuclear entre China y la India que la asociación entre China y Rusia. Rafael, toda esta modernización del arsenal chino, esta capacidad, esta demostración pues de que tienes la capacidad de segundo ataque, ¿no?, que tienes la tríada nuclear, etcétera, da la sensación de que, corrígeme si no estás de acuerdo, lógicamente, de que es una forma de ir poniendo un poquito, marcando el terreno de cara a, para 2049 quiero tener sí o sí Taiwán, si pasara algo, no quiero que Estados Unidos piense que me puede pisar y si tengo todas estas capacidades ya soy otro tipo de contendiente, ¿no? Sí, ¿Tienen relación con Taiwán todo esto? Sí, tienen relación con Taiwán, pero no exactamente como lo planteas. Primero, lo que ocurra de aquí a 2049 no lo sabe nadie. Claro. Ni los chinos, ni los rusos, ni nosotros. ¿Por qué? Porque si uno mira lo que ha pasado en los últimos 5 años, ¿quién nos diría que Estados Unidos se marcharía de Afganistán? ¿Quién nos diría que Rusia se metería en una guerra que ya tiene claro que no puede ganar, aunque no la pierda? Por tanto, por no hablar de la pandemia y por no hablar de lo que está ocurriendo en este momento en Oriente Próximo Medio, ¿no? Por tanto, a largo plazo, como decía Keynes, lo único que sabemos es que estamos muertos. ¿Qué es lo que sí que yo creo que es importante en ese planteamiento? Que el mensaje que está enviando es que quede claro para Estados Unidos que ya no puede contar con Taiwán. Puede que yo todavía no me la pueda anexionar, pero desde luego deja de ser el aliado que tenía a las puertas de Beijing, de la China de Beijing, que tenía el aliado que tenía Estados Unidos en Taiwán. Ese es el mensaje que, por eso decía que yo creo que es una apuesta de largo. Es decir, bueno, a partir de ahora empiece usted a cambiar el chip de cómo va a ejercer la hegemonía en el área del Pacífico. De paso, también envía el mensaje a los japoneses, que obviamente están muy preocupados y están empezando a rearmarse porque se dan cuenta de que China en los próximos años va a ser no una potencia más en el área del Pacífico o del Indo-Pacífico, sino que va a ser la otra potencia rival de Estados Unidos en la zona, ¿no? La verdad es que llama mucho la atención. También es cierto que viene de donde viene, de la pobreza de la que viene durante el siglo XX, etcétera. Pero llama mucho la atención que esta China, con tantos habitantes, con tanto PIB ahora mismo, con tanta potencia armamentística, haya estado constreñida, vamos a decir, con ese arco, ¿no?, de Japón, Guam, Taiwán, que en realidad no ha salido al Pacífico, ha estado en su patio, ¿no?, pero muy cercano, un patio muy pequeñito, muy cercado. Claro, ese patio, pero para ella era estratégico, porque era el patio, el control, por eso para ella el control del mar de China, tanto meridional como oriental, ha sido crucial. Y en eso no le han dolido prendas ejercer de potencia estratégica regional, no universal, pero sí regional. Decir, ¿por qué? Porque era el cordón umbilical de abastecimiento de materias primas y energía que necesitaba para su propia expansión económica y convertirse, como se ha convertido, en la primera potencia comercial del mundo, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que pasa? Que en esa perspectiva ahora está ampliando el horizonte. Y el horizonte es, ya no pueden contar conmigo solo como potencia regional. Voy a ser una potencia estratégica a escala mundial. Prueba de ello, que con mis misiles submarinos nucleares puedo amenazar cualquier parte del mundo que atente con mis intereses. Pues con esta reflexión nos vamos a quedar. Rafael Calduch, catedrático emérito de Relaciones Internacionales de la Universidad Camilo José Cela. Es un placer, como siempre, hablar contigo y aprender contigo. Un fuerte abrazo. Hasta igualmente, estar con vosotros. Hasta la próxima. Hasta aquí hemos llegado, no hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde. Esto ha sido todo en Pulso Geopolítico. Hasta mañana.
Fuego. Para evitarlo, necesitamos tu ayuda. En tu trabajo, toma medidas preventivas. Disfruta del entorno de manera responsable y siempre consulta el índice de riesgo de incendio. Grábatelo, pero no a fuego. Entre todos podemos evitarlo. Gobierno de Aragón. ¿Tienes un evento y se te ha olvidado el merchandising? Tranquilo. En MK Promo te resolvemos el susto. Fabricamos y personalizamos productos promocionales para empresas, campañas, ferias y eventos. Y lo hacemos en España, desde nuestros talleres propios. MK Promo. Merchandising corporativo hecho aquí. Rápido y bien. Entra en mkpromo.es o escribe a comercial@mkpromo.es. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía.